Esta presentación corresponde al tema de la inflamación en su segunda parte, en la cual analizaremos fundamentalmente la regulación de la respuesta inflamatoria y los tipos de inflamación que existe. Es una clase para el tercer año de medicina de la Universidad de Chile, la promoción 2021, y quien les habla, Inés Pepper, hará la presentación. En esta clase analizaremos fundamentalmente la regulación de la respuesta inflamatoria y antes de comenzar vamos a hacer un recuento de lo que ya hemos visto en algún momento, que son los eventos principales que ocurren en la patogenia de la inflamación. Se activan los mediadores químicos, se secretan mediadores químicos, se producen cambios en el calibre y permeabilidad de vasos, se activan las células inflamatorias y aparecen moléculas de adhesión celular que les permiten migrar hacia el lugar donde está la noxa o el agente injuriante a través de la atracción que ejerce algunas moléculas quimiotácticas. Posteriormente, las células fagocíticas que salieron desde la sangre reconocen las partículas que deben fagocitar a través de la opsonización. Se produce la fagocitosis y muerte de los microorganismos o se elimina el detritus celular que quedó a raíz del daño que se produjo. Y posteriormente viene la etapa de la resolución para que después se repare el tejido dañado. Entonces, esta secuencia de eventos tiene que estar finamente regulada para que la inflamación sea exitosa y logre su objetivo, cual es eliminar aquello que está provocando el daño tisular. Las alternativas entonces evolutivas de un proceso inflamatorio son las que se señala en este diagrama que está centrado en los cambios que ocurren en la microcirculación. Vemos entonces una injuria, como por ejemplo un infarto, una infección bacteriana, toxinas, traumas, etc., que conducen a una inflamación aguda donde el cambio principal es la vasodilatación, el reclutamiento de neutrófilos y la activación de mediadores. A partir de esta inflamación aguda, si es que se logra eliminar totalmente al agente injuriante, va a venir una etapa de resolución donde se elimina lo que va quedando de los estímulos injuriantes, se eliminan los mediadores y las células inflamatorias y se reemplaza el tejido injuriado por un tejido normal a través de un proceso de regeneración o de cicatrización. Otra alternativa es que se forme un absceso cuando el agente injuriante es un patógeno que produce toxinas o que produce mucha liberación de mediadores que atraen polimorfonucleares neutrófilos y se puede formar entonces un absceso con la presencia de un exudado purulento. Posteriormente, una vez drenado este exudado purulento, el fenómeno puede ir a la cicatrización. Ahora, si esta curación o cicatrización es muy intensa y hay una falta de regulación en la cantidad de fibras que se produce, puede haber un fenómeno de fibrosis, que es una secuela que deja la inflamación en algunos casos. Por otra parte, la inflamación aguda, si es que no logra eliminar completamente al agente injuriante, puede pasar a inflamación crónica, donde prima la angiogénesis, prima las células mononucleares que infiltran el tejido y la fibrosis. En estos casos, como vamos a ver más adelante, se pueden formar también granulomas. La inflamación crónica puede también derivar desde un inicio con infecciones virales, infecciones crónicas persistentes y enfermedades autoinmunes, y lo que la distingue es la presencia, como dije, de células derivadas de monocitos en vez de polimorfonucleares, como ocurre en la inflamación aguda o exudativa.
Ahora, cuando la respuesta inflamatoria no está bien regulada y permanece activa por largo tiempo, puede conducir a distintos tipos de enfermedades. Vale decir, esto se los muestro con el fin de que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene la regulación del proceso para que no sea él el que produce el daño. Por ejemplo, vemos enfermedades con patogenia inflamatoria como la enfermedad de Alzheimer, la anafilaxia, aterosclerosis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la osteoartritis, colitis ulcerosa, etc. Otras enfermedades son de origen infeccioso y la inflamación produce tanto o más daño que el propio microorganismo, como las enfermedades que se enumeran en esta tabla, disentería bacteriana, enfermedad de Chagas, etc. Y otras enfermedades que derivan de la fibrosis postinflamatoria, como por ejemplo la fibrosis pulmonar idiopática, la fibrosis pulmonar postradiación, la cirrosis hepática, muy importante, que son enfermedades en las cuales la fibrosis constituye un grave problema. Entonces, en la inflamación ocurren mecanismos regulatorios iniciales, otros que operan durante la fase aguda y otros están presentes en la fase de resolución. Pero los principios que gobiernan a la regulación de la inflamación son justamente los que vamos a describir. ¿Cómo se regula entonces la respuesta inflamatoria? De acuerdo a un investigador ruso que vive en Estados Unidos, que se denomina Ruslan Metsitov, existen 4 pasos en la regulación de la inflamación. A mí me parece que esta clasificación es adecuada para entender bien el proceso, de manera que la pongo a su disposición. En este autor habla de inductores, de sensores, de mediadores y de tejidos blancos. Y vamos a analizar con mucho más detalle cuáles son cada uno de estos grupos de elementos que participan en la regulación de la respuesta inflamatoria. Un inductor entonces es una molécula que, como lo dice la palabra, induce un cambio en una célula que la recibe a través de un receptor que vamos a denominar sensor. Vale decir, este receptor sensa o se da cuenta de la presencia de este inductor y lo recibe. A raíz de su presencia en la célula, esta sufre una serie de cambios que la llevan a secretar mediadores. Estos mediadores pueden ser autocrinos, paracrinos o endocrinos, vale decir, pueden actuar en la misma célula, en células cercanas o en células lejanas. Y finalmente, las células efectoras son aquellas que reciben el estímulo de este mediador que les dice cuál es el comportamiento que deben seguir para poder efectuar los cambios que se requiere para que ocurra la inflamación. Entonces, en este diapositivo podemos ver cómo interactúan los distintos elementos de estos mecanismos regulatorios de la respuesta inflamatoria, los inductores, los sensores, las células que producen mediadores químicos que van a ir a interactuar sobre otras células blancas. Ahora, todo esto tiene que estar perfectamente bien coordinado, de manera de que no haya una exageración, entre comillas, en los estímulos, ni en los estímulos que son activadores, ni en los estímulos que son inhibidores. Y ahora vemos entonces cuáles son los sensores, de los cuales ya también hemos hablado en la clase anterior. Los sensores son conocidos como PRR y reconocen PAMs. Son Pattern Recognition Receptor, o sea, receptor que reconoce patrones. Ahora, esos patrones pueden ser derivados de patógenos o pueden ser derivados de tejido muerto o tejido estresado o tejido dañado. De ahí la D, de death o de danger o de damaged en inglés, obviamente. Entonces,
¿Cuáles son los principales PRR que conocemos? Los TLR, los NLR, los RLR y los CLR. ¿Cuáles son los más importantes y los mejor estudiados? Los Toll-like receptors o TLR, de los cuales se han descrito, si no me equivoco, 14 distintos receptores TLR que van a reconocer distintos ligandos, vale decir, distintos PAMs o DAMs. Entonces aquí hay redundancia, puesto que estos receptores sirven tanto para reconocer patrones derivados de patógenos como para reconocer patrones derivados de tejido dañado o muerto. Algunos de estos sensores pueden formar unas estructuras mucho más complejas denominadas inflamasomas, que son estructuras que se arman en el interior de la célula y que dan cuenta de la secreción de mediadores proinflamatorios muy potentes como la interleuquina 1 beta. Y acá vemos cómo actúan estos sensores. Si ustedes se fijan en este dibujo, hay un inductor, hay un sensor que es un receptor, y este receptor está unido o tiene influencia sobre una proteína que se denomina, un factor de transcripción que se denomina factor nuclear kappa beta, kappa B. Este factor nuclear tiene en su parte superior una proteína inhibidora. Ahora, ¿qué es lo que hace el sensor? Lo que hace el sensor es fosforilar a esta proteína inhibidora, y al fosforilarla, esta proteína se desprende y se degrada. Y por lo tanto, el factor nuclear kappa B queda libre para poder meterse al núcleo y permitir la transcripción de un RNA mensajero que nos va a llevar a la síntesis de estos mediadores químicos que van a producir un cambio en esta misma célula o en una célula cercana, o también puede ser en una célula lejana. Entonces la vía es que a raíz de la interacción con el inductor se activa un factor de transcripción, y ese factor de transcripción permite que se exprese un gen que tiene que ver con una citoquina que va a producir un efecto proinflamatorio. Ahora, existen varias vías distintas que están unidas a los receptores tipo Toll y tipo NOT. No me voy a quedar en el análisis de cada una de ellas, solo me interesa que ustedes vean que casi todas ellas pueden recibir al inductor que viene desde la superficie o también que está en el interior de la célula. Aquí tenemos el TLR4, por ejemplo, que recibe a los lipopolisacáridos de los microorganismos o a las lipoproteínas o a las flagelinas, y el TLR1A6 o 6, el TLR5, y a través de estas proteínas que están transduciendo la señal se va a activar el factor nuclear kappa B, que va a permitir la transcripción de estos mediadores. Ahora, este no es el único factor de transcripción, pero lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan el concepto más que el detalle de estas moléculas. Y en el último dibujo vemos la formación de este inflamasoma, que es una estructura que permite la transformación de una prointerleuquina 1 beta en una interleuquina 1 beta, que es una citoquina extraordinariamente potente como citoquina proinflamatoria. Ahora bien, ¿cómo se produce la secreción de los mediadores químicos a raíz de la interacción del inductor con el sensor? Al haber daño tisular, entonces pueden ocurrir varias cosas. Uno es que se liberen mediadores que están preformados en la célula, que están guardados en granulitos de la célula, como es el ejemplo de la histamina en la célula cebada, y estos mediadores se liberan inmediatamente después de provocado el estímulo injuriante. La otra posibilidad, que es la que se ve en el dibujito del medio,
es que proteínas que están en circulación en el plasma sanguíneo, al contactar con el colágeno, porque aumentó la permeabilidad del vaso, van a activarse y van a raíz de ello activar una cascada de reacciones para obtener distintos mediadores químicos. Y finalmente puede que se activen las células participantes y se produzca la síntesis allí in situ en ese momento de mediadores tales como las citoquinas. Entonces, de estas tres maneras, nosotros podemos obtener moléculas que son mediadores químicos que van a ir a actuar sobre células blanco dándoles un mensaje, diciéndoles fabriquen tal y tal cosa, contráiganse, migren, fagociten, etcétera, etcétera. O sea, hay un mensaje incluido dentro de cada uno de estos mediadores. Bueno, una vez activado el leucocito, entonces va a poder entrar en el campo de batalla para ir a fagocitar y eliminar físicamente al agente injuriante o al tejido dañado. ¿Cuáles son los mediadores que conocemos en la inflamación? ¿Y qué hacen estos mediadores? Tenemos que una de las funciones principales de los mediadores es producir aumento de permeabilidad. Esto quiere decir que las células endoteliales de un vaso sanguíneo de pequeño calibre se separan entre sí y permiten el paso del plasma y de las células. Los mediadores que hacen este efecto se mencionan aquí y son fundamentalmente la histamina, la bradicinina, factores del complemento, prostaglandinas, prostaciclina, el factor 12, cininógeno, etc. Hay otros que producen vasoconstricción y alternativamente algunos producen, y muchos de ellos producen vasodilatación. Otros mediadores producen contracción del músculo liso, como los factores del complemento C3A y C5A a través de la liberación de histamina, los leucotrienos, los tromboxanos, la serotonina, el factor activador de plaquetas y la bradicinina. También hay otros que permiten el aumento de la adhesión en células endoteliales, eso lo vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Que las células se acercan a los endotelios y quedan atrapadas en él, quedan pegadas en el endotelio para poder salir del vaso. Y también hay otros que actúan sobre las células cebadas permitiendo su degranulación. Entonces el origen de los mediadores químicos puede ser un origen tisular, vale decir, salir desde células que lo tienen guardados en sus granulitos, como se ve acá en la parte superior de esta célula, o que pueden ser recién sintetizados durante el proceso inflamatorio. Y por lo tanto hablamos de mediadores preformados en gránulos secretores y mediadores recién sintetizados. Y aquí están los nombres de los mediadores en cada grupo. Por otra parte, hay mediadores de origen plasmático. ¿Por qué dibujan aquí un hígado? Porque estos mediadores se encuentran en el plasma, pero son sintetizados en el hígado. Y entre ellos tenemos varios sistemas de mediadores que interactúan entre sí. Tenemos el sistema de las cininas, el sistema de la coagulación con el factor 12 de Hagemann, el sistema fibrinolítico y el sistema del complemento. Estos cuatro sistemas, como vamos a ver, interactúan entre sí y se potencian o se inhiben respectivamente. El factor que inicia estas cascadas de activación es el factor 12 activado. Ahora, ¿cuáles son los efectos de estos mediadores químicos? Como ya dije, aumento de permeabilidad, quimiotaxis, activación celular, la vasodilatación, que es muy importante porque permite la llegada de más sangre al área injuriada, y la opsonización, el dolor, la adhesión celular y también las manifestaciones sistémicas.
Las células cebadas son muy importantes como mediadores que tienen como células que tienen en su interior gránulos con mediadores preformados. Como vemos en esta lámina, aquí vemos un vasito. Esto es un extendido de peritoneo de ratón. Y ven ustedes, estas manchitas negras corresponden a células cebadas. Las células cebadas están acompañando como fieles guardianes a el trayecto de los vasos sanguíneos, de manera que siempre tenemos la posibilidad de que si hay un cambio físico o mecánico o químico en un tejido, va a haber una célula cebada lista para desencadenar un proceso inflamatorio. Y en este caso, en esta otra lámina se ve una microfotografía electrónica de la célula cebada con los gránulos que contienen estos mediadores preformados. ¿Cuáles son los mediadores de la célula cebada? Los que se señalan acá. ¿Y qué es lo que hacen? Reclutan células, activan monocitos, permiten la migración y activación de células dendríticas, de células T. Aquí, muy importante, reclutan y activan neutrófilos, que son las células fagocíticas por excelencia, permiten la fagocitosis y actividad antimicrobiana, etc. Y acá tenemos la gran versatilidad que tiene la célula cebada en el sentido de que es capaz de liberar mediadores preformados, pero también es capaz de producir y liberar mediadores en el momento de la inflamación, y también produce y libera citoquinas, quimioquinas y factores de crecimiento y factores angiogénicos. ¿Cuáles son los mediadores que se sintetizan durante el proceso inflamatorio y que son de origen tisular? En primer lugar tenemos los derivados del ácido araquidónico. El ácido araquidónico surge a raíz de la acción de la enzima fosfolipasa sobre los fosfolípidos de membrana. Esto entonces ocurre cuando hay un daño celular o en una célula intacta, actúa esta fosfolipasa, se obtiene ácido araquidónico, el cual si es sustrato de la carboxioxigenasa, de la ciclooxigenasa, va a producir la línea de las prostaglandinas, y si es sustrato de la lipooxigenasa, va a producir los leucotrienos. Todos estos leucotrienos y prostaglandinas tienen efectos proinflamatorios y algunos también antiinflamatorios. Si ustedes se fijan en lo que dice en los cuadraditos rosados aquí, lo que producen estas prostaglandinas y leucotrienos, van a ver que hay cosas que son antagónicas. Por ejemplo, los leucotrienos 4, C4, D4 y E4 producen broncoconstricción, en cambio las prostaciclinas producen vasodilatación. Y así entonces podemos regular el sistema, porque va a haber sustancias que producen un efecto y otras sustancias que producen el efecto contrario, y así se logra entonces un equilibrio. Aquí está señalado también con una cruz roja, con una X, cuáles son los puntos de inhibición de los fármacos antiinflamatorios esteroidales y no esteroidales. Los esteroidales inhiben la fosfolipasa, o sea, inhiben tanto los leucotrienos como las prostaglandinas. En cambio, los fármacos no esteroidales como la aspirina y la indometacina producen una inhibición de la ciclooxigenasa y por lo tanto inhiben la producción de prostaglandinas. Ahora bien, y llegamos a las citoquinas, que son realmente unas moléculas de increíble potencial, en el sentido de que están hoy en día siendo intensamente investigadas para lograr manejarlas y producir efectos pro o antiinflamatorios en distintas enfermedades. Tenemos aquí cuáles son las propiedades de las citoquinas. En primer lugar, es
la redundancia. Las citoquinas son pequeñas moléculas, son péptidos, secretados entonces por una célula a raíz de la interacción de un inductor con un sensor, y el hecho de que sean redundantes significa que distintas citoquinas, que aquí están señaladas con distintas figuras geométricas, actuando sobre una célula en particular, van a producir un mismo efecto. Además, las citoquinas son pleiotrópicas, esto quiere decir que una misma citoquina puede producir distintos efectos. Un efecto A, un efecto B y un efecto C. Y eso se llama pleiotropismo. Por otra parte, hay citoquinas que son sinérgicas, vale decir, cuando actúa una en conjunto con otra distinta, se potencia el efecto, y hay otras que son antagónicas, vale decir, si actúan las dos, entonces se va a producir una inhibición del efecto. Todas estas propiedades hacen que las citoquinas sean una valiosa arma para poder regular la respuesta inflamatoria. Aquí vemos algunos ejemplos de pleiotropismo, redundancia, sinergia y antagonismo, donde se menciona, por ejemplo, la interleuquina 4, que es capaz de interactuar con linfocitos B, con linfocitos T y con macrófagos para producir distintos efectos. La redundancia, varias citoquinas distintas producen el mismo efecto, por ejemplo, la interleuquina 2, la 4 y la 5, actuando sobre la célula B, van a inducir su proliferación, la sinergia y el antagonismo. Hay una secuencia de acción de las distintas citoquinas en la inflamación. Algunas de ellas inician su secreción en forma temprana, y en este experimento lo que se ha hecho es inocular lipopolisacáridos y ver cuáles citoquinas producen los macrófagos y que están presentes en el suero. Y se miden y se ve cómo aparecen y desaparecen. Y acá vemos que la primera en aparecer es el factor de necrosis tumoral, que lo que hace es producir la salida de células desde los vasos sanguíneos. Después aparece la interleuquina 1, que es una citoquina proinflamatoria, y después la interleuquina 12, que a su vez tiene sinergia con el interferón gamma para producir la activación de macrófagos. Entonces ustedes ven que hay una secuencia en la aparición de distintas citoquinas ante la presencia de un agente injuriante, que en este caso el PAMP que estamos hablando es el lipopolisacárido. Ahora, hay algunas, y aquí vemos el fenómeno de que una citoquina puede producir diferentes efectos sobre el sistema. Vemos en este dibujo productos bacterianos, complejos inmunes, toxinas, injuria física, otras citoquinas actúan sobre macrófagos. O sea, estos son los inductores que van a actuar sobre un macrófago que tiene un sensor, lo van a activar y este macrófago va a secretar interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. ¿Qué es lo que hacen estas dos citoquinas? Fíjense ustedes qué hacen. Tienen efectos sobre el cuerpo completo, vale decir, promueven la síntesis de las proteínas de fase aguda y producen las reacciones de fase aguda como la fiebre, la somnolencia, la disminución del apetito y la presencia de proteínas de fase aguda en la sangre. Por otra parte, tienen efectos sobre los endotelios, producen adhesión de los leucocitos, inducen la síntesis de prostaglandinas, tienen actividad procoagulante, baja la actividad anticoagulante, etc. Y permiten la secreción de más citoquinas. También tienen efectos sobre los fibroblastos, que van a tener mucha importancia en la cicatrización, y efectos en otros leucocitos. Entonces, en resumen, las citoquinas son péptidos pequeños que interactúan con receptores
específicos para una o varias de ellas, que están ubicados en las células que efectúan los cambios necesarios para que aumente la permeabilidad, salgan las células del vaso, migren hacia el lugar donde está la noxa y fagociten al agente injuriante y lo eliminen. Por lo tanto, son sustancias fundamentales en la regulación de la respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son los mediadores químicos de origen plasmático? Como ya les dije, son moléculas que se activan en cascada. Vemos en este dibujo la molécula inicial, supongamos el factor de Hagemann, que al activarse se rompe, libera un pedacito de molécula y queda expuesto un sitio activo que va a actuar sobre una segunda molécula, aquí de color verde, que también se va a romper, va a perder un pedacito y va a exponer un sitio activo que va a actuar sobre una tercera molécula y así sucesivamente. Este sistema en cascada opera en el sistema de las cininas, en el sistema de complemento, en el sistema fibrinolítico, en el sistema de la coagulación, que son los 4 sistemas que tienen que ver de alguna manera con mediadores químicos. Algunos de estos pedacitos que se desprenden son los que van a ir a actuar sobre las células blanco para producir un cambio en ellas. Entonces vemos acá cómo interactúan estos 4 sistemas de los cuales les he hablado, conduciendo a la inflamación aguda. Tenemos arriba de color morado el factor 12 de Hagemann, que se activa y pone en marcha la cascada de la coagulación. Vemos que el mismo factor 12 activado pone en marcha la cascada de las cininas. Las cininas a su vez ponen en marcha la cascada del sistema fibrinolítico y la plasmina que proviene de este sistema pone en marcha la cascada del complemento. Entonces aquí hay una red enmarañada de interacciones de moléculas que nos llevan a que finalmente se produzcan sustancias que tienen un poder proinflamatorio, como por ejemplo la bradicinina, que está aquí de color azul, la fibrina, la plasmina y el C3A. Entonces, a partir de estas cascadas que interactúan y que se activan unas con otras, van a surgir elementos que son mediadores químicos inflamatorios. Otro elemento que también es importante es el óxido nítrico, que va a tener distintas actividades, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. Como vemos acá, el óxido nítrico es un radical libre, puede provenir de una célula, como por ejemplo un macrófago, o puede generarse a partir de las células endoteliales. Produce muchos cambios tanto en el endotelio como en las plaquetas, como en los polimorfos nucleares. Entonces, en resumen, aquí les pongo una tabla de los principales mediadores químicos de la inflamación y lo que ellos hacen. Un ejemplo entonces de las células efectoras, que es el último componente de esta cadena que nos estaba faltando analizar, podemos poner, por ejemplo, la célula endotelial como célula efectora que recibe el estímulo de mediadores químicos de la inflamación. Esta célula tiene todos estos receptores que se señalan acá y por lo tanto puede recibir la acción de la histamina, de la serotonina, de la vasopresina, del tromboxano, etcétera, etcétera. Todos estos son mediadores que van a llevar a que cambie en su citoesqueleto y permita la salida de plasma y células desde el interior del vaso hacia el exterior. Va a expresar moléculas de adhesión celular y va a secretar mediadores vasodilatadores y vasoconstrictores. Por lo tanto, este es un ejemplo de unas células efectoras y los cambios que se producen en ellas cuando reciben la interacción de un mediador químico. Los efectores y sus principales mediadores entonces se ven acá, efectores relacionados con la fagocitosis y los mediadores que interactúan con ellos.
No es mi pretensión de que ustedes sepan exactamente cuál corresponde a qué efector, cuál mediador corresponde a qué efector, sino que simplemente miren esta tabla y saquen algunas conclusiones a raíz de esta observación. Bueno, cuando estamos en ya la fase terminal de la inflamación, vale decir, las células fagocíticas han eliminado al agente injuriante a través de la fagocitosis, se produce la resolución de la inflamación, que está a cargo de lipoxinas, resolvinas, que provienen del ácido araquidónico y otros ácidos derivados de los fosfolípidos. Entonces aquí el detalle no me interesa que ustedes lo sepan, lo que me interesa es que vean que hay acción de estas sustancias sobre las células inflamatorias, y lo que hacen estas sustancias es inhibir lo que promovieron las citoquinas y las sustancias proinflamatorias. O sea, estas son sustancias que van a frenar la respuesta inflamatoria, ya que se produjo la eliminación del agente injuriante. Ahora bien, viendo la inflamación como un todo y ya pasando de la regulación a la clasificación de las inflamaciones, podemos decir que la inflamación en general tiene dos estrategias para eliminar al agente injuriante o al tejido dañado. En caso de que se trate de agentes vivos, como por ejemplo bacterias, hongos, parásitos, la primera intención de las células fagocíticas es matar a aquello que han fagocitado a través de la generación de radicales libres que van a producir un daño en la membrana de las bacterias o de otros microorganismos. Entonces la primera estrategia es matar. Si ello no es posible, si no es posible eliminar al agente injuriante matándolo, entonces el organismo lo aísla. Y lo aísla mediante la formación de estructuras que se denominan genéricamente granulomas, que son estructuras que mantienen en su interior al agente injuriante, que está vivo pero aislado. No les permite entonces producir más daño tisular. Y vemos aquí un ejemplo, la fagocitosis. Si la fagocitosis es exitosa y podemos matar a los patógenos y eliminar a los restos tisulares, entonces esa va a ser la estrategia que vamos a utilizar en el combate frente a los microorganismos patógenos. Pero si la fagocitosis fracasa, vale decir, el patógeno se defiende de manera tal que no permite su muerte, entonces se forman estas grandes células gigantes que están aquí de color rosado, y las guardan aquí adentro en el citosol de estas células multinucleadas, y estos quedan aquí presos, entre comillas, en el interior de estas enormes células. Y todo esto en el granuloma se ve rodeado de linfocitos y de fibroblastos, constituyendo entonces una verdadera cárcel de seguridad para mantener aislados a los microorganismos. Y es lo que sucede, por ejemplo, en la tuberculosis, en la lepra y en otras enfermedades infecciosas. ¿Cómo matamos a las bacterias? A través de la generación de radicales libres en el fagosoma de los fagocitos. Se genera el anión superóxido a partir del oxígeno por acción de una oxidasa. Posteriormente se genera agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, se genera también hipoclorito y el anión, el hidroxilo, y estos tres tienen acción bactericida sobre las membranas de las bacterias y otros microorganismos. Posteriormente, a raíz de la acción de la catalasa, se va a producir la desactivación del peróxido de hidrógeno y se va a convertir en agua y oxígeno. La mieloperoxidasa es una enzima muy importante que permite la transformación del agua oxigenada en hipoclorito
y en personas que carecen de esta enzima mieloperoxidasa tienen una enfermedad que los hace no poder matar a los microorganismos y estas personas tienen que tener tratamientos con antibióticos persistentes. Entonces la acción bactericida de los fagocitos es a través de la generación de radicales libres que se generan a raíz de la oxidasa que va a generar estos derivados del oxígeno que van a producir verdaderos agujeros en las membranas de las bacterias para producir su muerte y posteriormente se van a acercar los lisosomas y van a digerir a estas bacterias. La actividad bactericida entonces está presente en el exudado inflamatorio, en los fagocitos del exudado inflamatorio, especialmente en los polimorfonucleares neutrófilos. Estas células, una vez que fagocitan y matan a las bacterias, generalmente mueren y constituyen parte del exudado purulento o pus, que está presente en muchas inflamaciones exudativas por bacterias piógenas. Acá vemos los granulomas, se ve una célula gigante con el microorganismo en su interior y rodeada esta célula gigante por células epitelioideas y fibras colágenas. Estos granulomas pueden permanecer durante muchos años en los tejidos, por ejemplo en una tuberculosis pulmonar o en un ganglio linfático, y también están rodeadas por tejido por colágeno para evitar que estos microorganismos salgan y empiecen a producir daño tisular en regiones aledañas. El que descubrió por primera vez y dibujó por primera vez mirando en el microscopio a los granulomas fue este caballero Robert Koch, que ustedes ya conocieron en su curso anterior. Los componentes centrales del granuloma son entonces la célula gigante, que es multinucleada, tiene una corona de núcleos que se observa acá, y células epitelioideas, todas ellas rodeadas por linfocitos, fibroblastos y tejido colágeno. En resumen, entonces, aquí están las razones por las cuales se forma el exudado. Todo esto ya lo hemos visto, y las funciones de este elemento que es fundamental y patognomónico de la inflamación. En este resumen podemos ver entonces injuria tisular, que produce daño tisular, activación de mediadores, todos los cambios que se producen en la microcirculación para llevarnos a la constitución de un exudado inflamatorio que nos conduce a la fagocitosis y eliminación del agente injuriante. Cuando nosotros estamos hablando de una inflamación en la que participan el sistema inmune adaptativo y que es responsable de daño tisular, tenemos el mismo esquema con la diferencia de que aquí la respuesta adaptativa activa los mediadores químicos o libera citoquinas que conducen a la formación de un exudado, y es ese exudado el que produce el daño tisular. O sea, aquí no hay un daño tisular previo, sino que hay un daño tisular como consecuencia de una inflamación provocada por una respuesta inmunológica. La resolución entonces de la inflamación, y esto ya lo vimos, las lipoxinas fundamentalmente producen todos los efectos antagónicos a los efectos que produjeron las citoquinas proinflamatorias. Detienen el flujo de polimorfonucleares de los macrófagos, los desactivan, eliminan los restos celulares, estos macrófagos, y liberan citoquinas antiinflamatorias en vez de liberar citoquinas proinflamatorias. Ahora, desde un punto de vista histopatológico, y esto algunos de ustedes los va a ver en su curso de anatomía patológica, existen las inflamaciones exudativas y las inflamaciones productivas. En las exudativas predominan los polimorfonucleares y en las productivas
predominan los macrófagos y los linfocitos. Las inflamaciones exudativas son inflamaciones con mayor cantidad de agua y las productivas son más bien inflamaciones con poco líquido. La clasificación histopatológica entonces son inflamaciones exudativas, productivas. Las exudativas, dependiendo de sus componentes, puede ser serosa cuando es muy líquida y con muy pocas células, puede ser purulenta cuando está compuesta de muchas células muertas, polimorfonucleares, neutrófilos heroicos que murieron en la batalla, fibrinosa cuando está llena de fibras, de fibrina, hemorrágica, mucosa y pseudomembranosa. Aquí en este caso se trata de la difteria y se forma una membrana bastante peligrosa, que actualmente, entre paréntesis, la difteria ya no es una enfermedad para preocuparse porque fue eliminada por la vacuna. Productiva, tenemos inflamaciones granulomatosas y no granulomatosas. Veamos con algunos ejemplos: inflamación exudativa serosa, una ampolla en la piel, un resfrío común; exudativa fibrinosa, por ejemplo, una pericarditis; exudativa purulenta, un absceso, por ejemplo, subcutáneo. Aquí vemos que el pus puede estar organizado en un absceso o puede estar distribuido sin organizarse, y en ese caso hablamos de un flegmón, o puede estar incluido en una cavidad, y en ese caso hablamos de empiema. La inflamación productiva puede ser, como dije, granulomatosa, perivascular o difusa. Y como ven ustedes en estas láminas, predominan los linfocitos y los macrófagos. Los tipos de inflamación, de acuerdo a su evolución, tenemos la inflamación aguda, que comienza muy rápido, es muy exagerada, hay muchos síntomas, hay enrojecimiento, hay calor, hay tumor, hay fiebre, etc. Y tenemos la inflamación crónica, que es de inicio insidioso y que es generalmente de tipo productiva. Entonces, para resumir, el daño tisular nos produce una inflamación aguda que nos puede llevar a la resolución, a la reparación, a la inflamación crónica, a la organización, por ejemplo, en abscesos o en granulomas, y a la diseminación para constituir una sepsis. Y con esto terminamos. Sé que la clase ha sido un poco larga, pero es lo menos que podemos analizar en este contexto de la inflamación y su regulación. Gracias por su atención.